¿Qué se puede decir de los videojuegos de terror? Es un género amado por muchos y también odiado por muchos otros. No hay punto medio. Estoy seguro de que muchos de los que están viendo este video tienen alguna historia particular con ese tipo de juegos. El primer contacto con estos títulos tiende a ser uno sumamente icónico y que muchos de nosotros definitivamente no podríamos olvidar ni aunque lo quisiésemos. Recuerdo perfectamente que en mi caso fue con Resident Evil 4. Irónico que tengo un trauma con un juego que está sin lugar a dudas dentro de mi top 3 de videojuegos de toda la historia y que además es considerado por gran parte de la comunidad como el que sumió en un letargo de varios años al componente de terror en la saga. Pero ¿qué puedo decir? De niño vi de pura casualidad a uno de mis primos mayores jugar al juego en su PlayStation 2, en una de esas visitas recurrentes a la casa de mi abuela, y con tan solo la zona inicial del pueblo ya era suficiente para que me cagara de lleno en mis shorts de bebito. Había algo en esa ambientación de pueblito lúgubre y desolado con pueblerinos que se acercaban a ti lentamente, empuñando armas rudimentarias, con expresión enfurecida, mirada perdida en ti, y diciendo palabras y modismos que definitivamente un carajito de 8 años no debería repetir. Era algo sombrío, macabro y que ciertamente me dio pesadillas por varias noches cuando era pequeño. Por muchos años estuve con el trauma y no fue cuando tuve alrededor de 15 años que me atreví a superar mi miedo y me di cuenta que en realidad no era para tanto hasta que... Oh no, aléjate de mí. ¿Qué mierda es eso? ¡No! En fin, como decía, esa fue mi primera experiencia con un juego de terror, y estoy seguro que para cada uno ha sido diferente y completamente personal. Muy seguramente el primer contacto que muchos tuvimos con un juego de miedo ha sido en la infancia, y eso potencia el impacto que puede generar en nosotros. Normal que para un carajito ver a un monstruo bizarro acercándose a ti con intenciones o bien asesinas o bien reproductivas cause en ti un sentimiento de incomodidad, aunque también habrá algunos que piensen que el que perdona murió en la cruz, pero yo no soy quien para juzgar. Cuando hablamos de videojuegos de terror generalmente nos vienen a la mente sagas como Resident Evil o Silent Hill, pero estos juegos se ven comprendidos en el subgénero de los survival horror. Ese precisamente es uno de los puntos que hacen del género del terror uno tan especial en el mundo del videojuego. El horror se comprende como una temática, más no como una forma de gameplay, lo que da cabida a su experimentación con diferentes estilos de juego que generan combinaciones casi infinitas y sumamente interesantes. Me explico. Anteriormente mencioné el survival horror, que no es lo mismo que otras variaciones del género o de este mismo a secas. Si en el horror se espera que haya una ambientación asfixiante, enemigos aterradores y narrativa pesada y madura, lo survival horror es básicamente lo mismo, pero con armas. Asimismo, también existen los walking simulator de horror, que son lo que yo definiría como una casa del terror donde solo caminas y te van saltando huevonadas a la cara. Personalmente estos no me gustan mucho en su mayoría. O también están los point and click de terror, donde todas las acciones las realizas mediante un cursor en la pantalla y dando botonazo o clic como su nombre lo indica, y cuyo mayor exponente es el que ya a todos se les viene a la cabeza, el 5 noches con Alfredo. Y así podríamos mencionar numerosas combinaciones que se pueden hacer con el horror en los videojuegos. Se trata de un género muy versátil que se complementa muy bien con casi cualquier tipo de gameplay. El género del horror siempre estuvo en bastante estima por los jugadores, y desde sus inicios formales con Alone in the Dark ha venido engendrando sagas icónicas como las ya mencionadas Resident Evil y Silent Hill, así como otras no tan populares como Clock Tower, Fatal Frame, Forbidden Siren, entre otras. La mayoría de estas sagas, como bien mencioné de pasada, nunca fueron éxitos abrumadores de ventas, siendo consideradas de nicho por el común de los jugadores, pero supieron ganarse el cariño de sus fanáticos más aguerridos. Claro, todas estas sagas con excepción de Resident Evil, que casi desde siempre ha representado esa faceta más mainstream del horror en el videojuego AAA. Sin embargo, y luego de muchas propuestas interesantes, la llegada de justamente Resident Evil 4 sentaría un precedente para el género, al incorporar muchos más elementos de acción desenfrenada a su estilo de juego, y provocando que muchas sagas siguiesen sus pasos, estrellándose en el intento. El género del horror estaría de capa caída por un par de años hasta que con el lanzamiento de propuestas indies como Slender the Eight Pages, Amnesia the Dark Descent y más recientemente Outlast, aunado al auge de YouTube como medio de entretenimiento, harían al género vivir un renacimiento del que grandes titanes del género como el propio Resident Evil han tomado inspiración. Por más que haya muchos detractores de estos juegos indies por recurrir muchas veces al susto fácil, con screamers a todo volumen en tus audífonos con el único fin de sacarte un peo para que un random se ría y putea a todo el mundo en un gameplay de YouTube, como el que te voy a lanzar ahora mismo. Nah, te la creíste, ¿cómo me vas a creer capaz de eso? Lo que sí es innegable es que puede verse como un mal necesario para que en la actualidad podamos recibir los juegazos del género que hemos venido recibiendo, logrando que el horror se encuentre en un estado sumamente saludable. Tanto desarrolladoras indies como AAA se encuentran trabajando en nuevas propuestas que nos mantengan interesados por seguir pasando miedo a los mandos. Claro, no llegamos al nivel de la época dorada en los 90s e inicios de los 2000s, pero gracias a Dios también estamos lejos de esos años turbulentos en donde estas cosas eran los mayores exponentes del horror en el ámbito AAA.
Sin duda alguna es interesante ver cómo un género que antaño en los años 90 tuvo su auge, pasó por una etapa de sequía y falta de exponentes de calidad para luego ser resucitado por juegos indie. Esto demuestra que el gusto por estos títulos siempre ha estado allí, y solo es cuestión de poner a las personas con la pasión y las ganas necesarias para hacer algo digno del cariño y estima de los gamers. Y ahora en estas fechas correspondientes a Halloween, qué mejor momento para disfrutar de aquellos títulos que nos hielan la sangre y nos hacen cagarnos en todos los muertos de sus desarrolladores. Ah, qué hermoso es el mundo del videojuego.